Hola a todos y gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el programa Conceptos Básicos de la Sabiduría de la Kabbalah con el doctor Mijael Leitman. Hola, Ratatman. Prenda su micrófono, por favor. Hola, Oren. Shalom, shalom. En este programa intentamos definir un concepto a la vez de la sabiduría de la Kabbalah, de la manera más sencilla y cercana al sentimiento de la persona que ahora está empezando a interesarse por la sabiduría, y el concepto que elegimos hoy es Israel. Ante todo, quisiera preguntarle a usted de forma personal, Rav Leitman. Tengo curiosidad por saber, cuando yo le digo a usted la palabra Israel, ¿qué siente? Hoy ya siento diferente a lo que solía sentir. Israel para mí es el punto interior del mundo y de toda la realidad, de toda la humanidad. Creo sentirlo cerca de mí y por eso lo digo, sino realmente es así por naturaleza, porque en hebreo Israel es Yashar Kel. Yashar significa directo y Kel significa Dios, es decir, directo al Creador. Entonces, el punto interno y central de toda la humanidad, de toda la naturaleza, del universo entero, de toda la realidad que anhela alcanzar la adhesión con el Creador, la conexión con el Creador se llama Israel, Yashar Kel. ¿Qué es este juego de palabras? Ahora dividieron la palabra Israel en dos partes. Israel, Yashar, El. ¿Qué significa cada parte aquí? Que es el punto central interno de toda la realidad, no solo de nuestra galaxia, sino de todo junto, de todas las galaxias y de todo lo que existe. El punto más interno, el centro de toda la naturaleza que existe y anhela la fuerza superior. Este punto puede despertarse en el corazón de una persona, de cualquier persona. Depende si el punto se despierta, si la persona lo siente, si la persona lo despierta. Entonces, ella pasa a formar parte del concepto de Israel. ¿Un anhelo interno por la fuerza superior? Sí, ¿Cómo se siente eso? el hombre lo siente como si fuera una tendencia en el corazón, que él debe descubrir la fuerza superior, debe sentirla, debe adherirse a ella. Simplemente sin ella no tiene vida. Él debe estar allí, ¿Dónde es allí? en ese punto central de toda la realidad, de todos los mundos, donde se encuentra la fuerza interior de toda la naturaleza, la superior e inferior, y se llama Israel. Ha dicho que este punto, que es el más central, el más interno, es también el punto más interno de toda la realidad y también puede revelarse dentro del corazón de la persona. ¿Dónde se encuentra ese punto? ¿Dónde se encuentra? Donde la persona lo descubre, o lo descubre en su corazón, o fuera de él en algún lugar, y lo anhela. Pero finalmente descubrimos este punto dentro del corazón que anhela descubrir la fuerza superior, Dios, la fuerza superior, que es quien además activa este punto y lo atrae hacia ella. ¿Dios activa este punto dentro de la persona? Por supuesto, ¿Cómo lo activa? Dios es la fuerza interior de la naturaleza que rodea todo y lo llena todo e incluye en él toda la realidad. Por lo tanto, para descubrirnos a nosotros mismos
para descubrir en general dónde estamos, dónde existimos, nosotros necesitamos descubrir a Dios. ¿Cómo se relaciona esto con el corazón humano? El corazón es el centro de los deseos, de las pasiones. Así se siente. No es nuestro corazón que puede reemplazarlo con una bomba, sino que es el anhelo de descubrir la esencia de la vida, el propósito de la vida, el concepto de la vida, la fuerza superior, el centro de toda la realidad. De hecho, lo más importante en la vida. Esto es lo que nos atrae a todos al concepto de Dios. ¿Cuál es la conexión entre el anhelo de descubrir la esencia de la vida y el anhelo de una conexión con Dios? ¿Conexión con quién? Con Dios. El centro de toda realidad es Dios, que en hebreo es Elohim. Elohim es el im. Estas son dos partes de la palabra Elohim, donde hay una conexión entre la fuerza superior, él, y la naturaleza de los inferiores, es decir, nosotros, im, Elohim. Veo que en Kabbalah muchas veces toman una palabra y la dividen en dos partes. No, en Kabbalah la palabra se compone de dos partes. Ok. Primero comenzamos con Israel y me compuso esta palabra a partir de dos partes, Yashar El. Y luego dice que Yashar El es el anhelo más interno que puede haber en la realidad o en el corazón de una persona en relación con Dios. Sí, Yashar El. Yo sé que toman la palabra Israel y forman también otras dos combinaciones que son Li Rosh. Es un juego de letras que hacen en Cábala. así es. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué quiere decir con Li Rosh? Quiere explicar cuál es el concepto, un concepto más interno, más externo, otro concepto. ¿Qué es Li Rosh? Esto significa yo soy la cabeza, es decir, que Israel está a la cabeza, al principio de la creación, ¿Qué quiere decir? que toda la creación existe porque hay una parte de la creación que es la parte más interna, llamada Israel. Y para ella la creación existe. Yo encabezo. Es hermoso. Ahora quisiera aclarar cómo esta tendencia, este anhelo, este punto aparece dentro de la persona. ¿Cómo puedo saber si ahora en mi interioridad soy llamado Israel? No depende si es judío o no judío. No depende de nada. Si es religioso o secular, hombre o mujer, sino todo aquel, no importa quién, que sienta una tendencia a descubrir la divinidad. Es llamado Israel, según su tendencia de Yashar Kel, ir directo al Creador, Entonces, ¿cómo lo sabré? según lo que sientes en tu corazón. Ok. Supongamos que aparece en mí ese anhelo llamado Israel, una tendencia a descubrir la divinidad, como usted dice. ¿Está relacionado con algo que yo hice en el pasado? No se trata de que lo hayas hecho, se trata principalmente del punto en el corazón. ¿Qué es eso? Tu gen espiritual, ¿de qué punto del sistema del primer hombre tú eres? ¿Qué es este sistema que ha dicho en la forma más simple? Existe un sistema llamado primer hombre, ¿Qué es? que es un sistema de deseos. Estos son diferentes deseos que componen el sistema. Muchísimos deseos. Y aquí hay un lugar o tiempo
para cada parte del mismo, para que cada deseo despierte y anhele una relación con el Creador. ¿Ser Israel? Sí, Ok, si se despertara en mí un anhelo semejante, ¿significa que fui elegido? entonces eres llamado Israel. ¿Esto significa que también fui elegido? Sí, ¿de dónde viene esto? Esto no viene de ningún lado, simplemente según las reminiscencias. Según los datos, ya es hora de que te despiertes y te corrijas. ¿Por qué, por ejemplo, yo soy Israel y mi hermana no? ¿De acuerdo a qué se determina? Así está escrito, así es, así está registrado dentro de sus deseos. Ha llegado el momento de que este deseo se despierte y el otro deseo aún no. Si una persona no siente que anhela una conexión con la divinidad, ¿hay algo que pueda hacer al respecto? ¿Se puede, de algún modo, revertir eso? No, pero sí llegó el momento y la persona se despierta, entonces la llevan a todo tipo de situaciones en las que puede utilizar su despertar interior para acercarse a la fuente superior general, a Dios. ¿Cómo la persona debería utilizar esta tendencia para acercarse a Dios? Generalmente, acercándose a la sabiduría de la Kabbalah, le organizan tales oportunidades desde arriba y además porque se siente que quiere saber para qué. Si este anhelo interior aparece en alguien, Israel, ¿cómo se manifiesta? ¿Cambia sus pensamientos, sus sentimientos, acciones y comportamiento? ¿Qué es lo que pasa exactamente? Comienza a sentir inquietud. Debes descubrir para qué vive y de la manera más interna y seria, ¿cuál es el sentido de mi vida? Esta tendencia se expresa también externamente, como en el carácter, el comportamiento, la atracción por ciertas áreas de interés. Diría que no, pero desde el momento en que el punto en el corazón se despierta, la persona comienza a sentir una inquietud. El punto en el corazón que acaba de mencionar y el punto de Israel del que habla antes son el mismo punto central. Sí, Ese punto central, sí, ok, cuando empiezo a comprender un poco más qué es este punto interior que usted llama Israel, ¿qué se supone que debo hacer con esta tendencia? implementar. ¿Qué significa eso? Implementar significa que quieres llegar a realizar este deseo que se despierte en ti. Tú quieres conocer a Dios. Ese es el punto, el cual anhela su fuente y quiere conocerla. Por eso, uno viene a aprender la sabiduría de la Kabbalah y todo tipo de medios, en definitiva, lo que puede ayudarle a descubrir a Dios. Escuché que en Kabbalah dicen que la implementación de esta tendencia interna de Israel, la inclinación hacia Dios, es amar y dar a los demás. Sí, ¿Cuál es la conexión? porque precisamente a través de eso el hombre implementa este deseo, el punto en el corazón, y cumple la condición principal para alcanzar la revelación de Dios. Esto se llama ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿Por qué es esta la condición para el descubrimiento de Dios? porque con eso una persona adquiere deseo de otorgar, deseo de dar, deseo de conectar. Por lo tanto, comienza a utilizar todo tipo de recursos para desarrollar el punto en el corazón a fin de conectarse con la divinidad, porque es solo un punto.
La persona necesita abrirlo, nutrirlo, desarrollarlo y darle todo lo posible para que este punto crezca hasta un estado que, en hebreo, es llamado Parsuf, rostro. ¿Qué es Partsuf? Parsuf no es nuestro rostro, sino una estructura espiritual que incluye en su interior todo tipo de discernimientos a partir de los cuales esa persona comienza a sentir la divinidad. ¿Este Partsuf se construye a partir de amar a los demás, de dar a los demás? Sí, ¿Cuál es la conexión entre el prójimo y Dios? Me dijo que es un punto que añora a Dios. al desarrollar una relación con los demás, uno desarrolla la capacidad de sentir a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona el prójimo con Dios? El atributo de Dios es dar, es amor, es otorgamiento, conexión. Y una persona tiene que adquirir este atributo, desarrollarlo, y esto lo hace con otras personas, con extraños, Y si adquiere tal atributo de amor por los demás, ¿a dónde lo conduce esto? a empezar a sentir a Dios. Conozco mucha gente que tiene un corazón de oro y pasan toda su vida dando. Incluso aunque ellos no tengan nada, siempre están dando y ayudando a los demás. Pero no creen en Dios, no tienen ninguna relación con Él, no creen que exista en absoluto. A esta gente se les considera Israel en la definición de Kabbalah. ¿Tienen algo de Israel en sus corazones? No, Israel es esa persona que tiene realmente el deseo de alcanzar la fuerza superior, conectarse con ella. Antes de continuar hablando de algunos aspectos más, por favor defíname el concepto de Israel de la forma más sencilla posible, para que alguien que ahora está empezando a interesarse por la Kabbalah, ¿cómo lo definiría? Si dentro de una persona existe el deseo de conocer la fuerza superior que gobierna e incluye dentro de sí toda la naturaleza y todo, esa persona es llamada Israel. Si comienza a sentir el deseo de conocer al Creador, a la fuerza superior, a Dios, también es llamado en hebreo Bore. ¿Por qué? Porque Él está compuesto de dos partes. Ya hemos comentado que todo se divide en dos. Boré, Creador, se divide en Bo-Re, que significa ven y ve. Puedes acercarte a Él, ven. Al hacer esto, puedes verlo, ve. Entonces, cuando una persona utiliza los medios que la sabiduría de la Kabbalah le otorga, le enseña, llega a un estado en el que ella logra abrir este concepto, ven y ve, creador. Y de este modo ya recibe todo tipo de niveles de acercamiento a Dios. Por lo tanto, ya no es llamada banalmente Israel, sino que en este proceso hay muchos peldaños. ¿Y qué ven? ¿Qué es lo que ella ve? Sí, si la persona viene, ¿qué ve? Ella siente, es una visión interior. Siente que está dentro de una fuerza llamada Creador y que se relaciona con él de manera recíproca. La persona hacia el Creador y el Creador hacia la persona. De esta manera se acercan mutuamente, aprenden uno del otro y se hacen amigos. Y más aún, son como socios. Y aún más que eso, son como dos fuerzas. Porque la persona, poco a poco, va adquiriendo atributos del Creador y se convierte en lo que se llama un ser divino. Toda esta belleza que me acaba de describir es realmente una relación íntima con Dios. Sí, El punto más interno que hay en mí, Israel,
es el que me lleva hacia allí. Sí, Él se desarrolla y te desarrolla a ti. Es hermoso. Ahora hemos hablado de este punto interior que puede despertarse dentro de cada ser humano, pero todos sabemos también que existe una nación llamada Israel. ¿Cuál es la conexión entre el punto de Israel y el pueblo de Israel? El pueblo de Israel comenzó con Abraham en la antigua Babilonia, pero en realidad se trata de todo tipo de personas, hombres y mujeres, que una vez se despertó en ellas el punto en el corazón del que ya hemos hablado, llamado Israel. Ellas se conectaron entre sí para ayudarse mutuamente a alcanzar la divinidad, porque así la divinidad puede volverse cada vez más clara en ellas. Y entonces, de esta conexión, nació el concepto de pueblo de Israel. El hecho de que yo, por ejemplo, nací del pueblo de Israel y pertenezco al pueblo de Israel, esta relación con que aparezca o no aparezca en mí el punto interior que llamamos Israel, el anhelo de una relación con Dios, ¿existe una conexión entre la nacionalidad y el punto interno? Antes era así. Y ahora, hoy en día, si a alguien se le despierta el punto interior, Si a alguien hoy se le despierta el punto en el corazón y lo atrae realmente al conocimiento de la divinidad, se le llama Israel. Y por cierto, podría ser alguien de África. ok, se ha adelantado a mi siguiente pregunta. Cuando miro a nuestro pueblo, y digo esto de corazón a corazón, no veo que seamos personas particularmente amables, que nos comportamos con amor, con sensibilidad y generosidad hacia los demás. A veces somos así, pero no siempre, ni todos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Porque según las definiciones espirituales, nosotros no somos realmente israelíes. Una persona no nace israelí. Esto no se logra naciendo de padre y madre israelíes. Israelí es lo que logré en mi trabajo sobre mí mismo. Si desarrollé mi deseo de otorgar, de amar a los demás, de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque esa es la regla de Israel. Si intento estar en ese lugar, entonces yo puedo conseguirlo. Por lo tanto, no mires a Israel simplemente como alguien que se llama judío, porque no es en absoluto un concepto espiritual, sino un concepto material. ¿Qué pasa con la tierra de Israel? Hay una región especial del mundo que se llama la tierra de Israel. ¿Cuál es la conexión entre la tierra de Israel y el punto interior de Israel? La palabra hebrea Aretz, tierra, viene del término deseo e Israel, como dijimos, es una tendencia hacia el Creador. Entonces, si desarrolló en mí un deseo dirigido al Creador, quiere decir que estoy vivo y vivo en la tierra de Israel. ¿Y qué pasa con la tierra geográfica de Israel? ¿Tiene ella tantos discernimientos? ¿Cuál es esa conexión? Es algo externo. Si desarrollo un punto interno en mí que está relacionado con el Creador, entonces estoy en un deseo llamado Yashar Kel, Israel, en dirección al Creador. Y si no, entonces todo este territorio no tiene ninguna fuerza, ni nada. Ampliemos un poco más nuestra charla. Supongamos que cada vez más y más personas en el mundo se les despierta el punto interior, Yashar el anhelo hacia Dios. ¿Cómo afectará esto a nuestro mundo? El mundo entero será llamado la tierra de Israel. ¿El mundo entero? Sí, el mundo entero. ¿Qué significa eso? Así está escrito. ¿Qué quiere decir? Que finalmente, cuando el deseo por el Creador sea revelado a todos, y así será, la tierra de Israel se extenderá por todo el mundo. ¿Qué quiere decir esa analogía?
que todas las personas solo desearán descubrir la divinidad, conectarse entre sí, vivir como un solo hombre con un solo corazón y estar junto a la divinidad. ¿Cómo afectará esto a toda la corrupción que existe hoy? La violencia, los engaños, las guerras. Ya sabe, el mundo de hoy está lleno de maldad. ¿Cómo afectará al mundo si muchas personas se les despierta el punto de Israel? El mundo cambiará, se dará vuelta. Mediante el reconocimiento del mal, el mundo alcanzará todo lo mejor. Y como está escrito, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y acudirán a ella todas las naciones. Así será, En palabras simples, ¿qué expresan todos estos versículos? que finalmente todas las personas en el mundo recibirán un deseo de conexión para alcanzar la conexión con Dios, y nosotros veremos en esto un futuro. Veremos que el mundo comienza a trepar los niveles de alcance de la divinidad. Estamos llegando al final de la conversación. Me ha enseñado muchas cosas maravillosas sobre el punto interior que llamamos Israel. ¿Qué es lo más importante que debo recordar sobre él? ¿Qué es el punto de Israel? Es anhelar descubrir dentro del corazón el deseo, la tendencia a revelar la fuerza interior de la naturaleza, el Dios que gobierna todo, que circunda todo y quiere que nos acerquemos a Él, lo descubramos, nos conectemos con Él y seamos como Él, eternos, íntegros y buenos para todos. Así sea. Sucederá y rápido y pronto. Muchas gracias, Rat Lightman, y gracias también por estar con nosotros en Conceptos Básicos de la Sabiduría de la Calva. Israel. Hasta la próxima, todo lo mejor y adiós.